Bueno, nosotros somos el grupo número 5. Nosotros les hablaremos acerca de la comprobación de la frase principal y las ideas secundarias. En la presente investigación se exponen las diferentes técnicas para poder asegurarse que la comprobación de la frase principal es la correcta. Aquí no solo se destacarán las dichas técnicas, también podemos conocer más a fondo sobre las diferentes formas de explicar la idea central a través de las frases secundarias, por petición o por contraste. Gracias a una compleja investigación sobre la comprobación de la frase principal, pudimos aprender que cada forma de explicación aporta diferentes matices particulares a la comprobación de la frase principal. Conoceremos la importancia de leer la frase principal por la idea, así para tener una perfecta comprensión en el pensamiento exacto del autor. Por otra parte, su lectura podrá ganar agilidad y velocidad según los deseos y finalidad que pretenda. En los objetivos tenemos, como objetivo general, tenemos mostrarles la identificación fácil de la frase principal entre una oración o un párrafo. Como objetivos específicos tenemos definir lo que es la frase principal, explicar el porqué de la frase principal en una oración o párrafo, también hacerles ver lo que representa la frase principal ante artículos y párrafos de texto. También mostrar lo que es la frase principal y dar a conocer sus características. La comprobación de la idea principal. ¿Qué se debe hacer para localizar la idea o frase de un párrafo? Primero se debe centrar a leer el párrafo y detectar que la frase se nombran seres, situaciones, objetos o cualidades. Es importante fijarse en el título de la lectura. Se debe considerar y observar de quién se está hablando. También tenemos lo que son las ideas secundarias. Las ideas secundarias son las que nos sirven para ampliar o explicar detalladamente la idea principal. Como por ejemplo tenemos ahí en el recuadro un párrafo donde nos está enseñando que la idea principal es todo lo que está ahí. Y de ahí se saca lo que es lo más importante, lo que es las primeras dos líneas, que son las ideas secundarias, dando a entender que lo que quedaría de resto sería la idea principal. Para identificar la idea principal en un párrafo tenemos de la forma sintáctica y la forma semántica. La forma semántica consiste en identificar las palabras claves que más se repiten y se denominan en todo el párrafo. La forma semántica consiste en evaluación de la oración principal para darnos cuenta si es o no es el sustento del párrafo. Por ideas, también es importante que la lectura de las oraciones secundarias, porque a través de ellas se evidencian las oraciones principales. Es de gran provecho que para quienes deben realizar muchas páginas, elaborar ciertos escritos y obtener determinadas conclusiones. Se trata de descubrir lo principal mientras se avanza, velozmente mirando el escrito. Consiste también en aplicar 3 reglas fundamentales: encontrar la idea principal, leer a fondo las frases principales y también lo que es pasar a vista por los detalles. Tenemos el ejemplo de un artículo. Como título tiene la humildad emocional. Aquí tenemos 2 párrafos de este artículo. Aquí la idea principal se puede ubicar desde las dos primeras líneas del artículo del primer párrafo, y en el segundo párrafo también se pueden describir la idea secundaria, serían las 2 primeras líneas del segundo párrafo del artículo. La comprobación de la frase principal, para asegurarnos que la elección ha sido la correcta, hay 2 medios que nos pueden ayudar.
En primer lugar, si usted suprime la idea principal, notará que el párrafo quedará truncado o incompleto. Tendríamos que usar lo que es las ideas secundarias para suprimir el párrafo y quedaría completo para entenderlo. En otro medio, la comprobación consiste en ir leyendo una de las restantes frases del párrafo. Como decir, si vamos leyendo lo que es la idea secundaria con la otra idea secundaria del siguiente párrafo, entenderíamos lo que significa el título del artículo. Muy buenas tardes o buenos días. Mi nombre es Raúl Martínez y vengo a continuar lo que es el tema de la comprobación de la frase principal con el tema subsiguiente, que es las ideas secundarias o las frases secundarias. Aunque pueden encontrarse a veces párrafos que no contienen más que una idea y una sola frase, lo más frecuente es que cada párrafo esté compuesto por un conjunto de diversas frases. Una de ellas suele expresar la idea del autor de un modo más claro y más total que el resto, lo que llamábamos la frase principal, que ya habló nuestra compañera al respecto. Ella contiene la idea central del párrafo. Las demás frases le sirven al autor para explanar de un modo más detallado todos los aspectos e implicaciones que él tenía en mente cuando escribió la frase principal. Ya hemos visto la importancia que tiene el saber localizar rápidamente el párrafo. Descubrir la frase principal es captar de inmediato la esencia misma del párrafo. Esta habilidad abre enormes posibilidades para el lector. Leer pendientes de las ideas es introducir un valioso elemento de dinamismo en la lectura. Saber captar y comprender su rapidez, la idea central, es iluminar de golpe todo el conjunto de párrafos, poniéndonos en situación de poder recorrer rápidamente todo su contenido. La correcta comprensión de la idea principal nos da la posibilidad de comprender acertadamente el valor y el alcance de las diversas partes complementarias que integran el párrafo. Bueno, la idea es más que todo aprender a distinguir la idea principal, y las frases secundarias también le dan un sentido. Por lo general, cuando se sabe que las frases secundarias son buenas, es cuando le dan, con solo leerlas uno ya entiende cuál es el tema principal. Una de ellas hay 4 diversas formas de desarrollar una idea secundaria. La número 1 es por repetición, cuando se mantiene exactamente el mismo contenido de la frase principal, variando simplemente las palabras. Muchos de los párrafos que comienzan estableciendo la idea central en su primera frase, que es la frase principal, suele terminar con otra frase semejante a la primera, en la que a modo de conclusión este tipo de frases en cualquier otra parte del párrafo. Y está la segunda, que es por contraste. Estas frases son muy eficaces para hacer resaltar la idea principal. El autor quiere impresionarnos y dejar bien claro su verdadero pensamiento, indicando y rechazando de plano lo que no es su pensamiento. Por repetición ya sabemos que es una reconfirmación de la idea principal. Es como una variedad, por decirlo así, de diversas formas de decir, pero expresando la misma idea, que es por repetición, y suele siempre terminarse con la frase principal, casi siempre como conclusión, dando a entender que lo que se explicó primero tenía que ver bastante con lo que se inició al principio. Y por contraste es más que todo resaltar la idea, ¿me entienden? Ponerle la frase secundaria hace que haga una comparación, por decirlo así, hacia la frase principal y se vea más ejemplificada. Está la otra también, la número 3, que es por ejemplificación. En este caso sería, como la palabra lo dice, por ejemplo, ¿verdad? Hay ejemplos que dan a denotar la idea que se está queriendo desenvolver. Dice, los ejemplos sirven para hacernos comprender el alcance de la idea principal a través de casos y aplicaciones concretas. Una verdadera comprensión de la idea central haría superfluos los ejemplos, de modo que pueden muy bien ser pasados por alto cuando existe esa comprensión. Pero en la práctica los ejemplos suelen ser una de las mejores ayudas para llegar a comprender la verdad, lo que iba implicado en la afirmación general. Más adelante vamos a
a poner un ejemplo de qué estamos hablando, los diferentes tipos de formas, cómo se define la frase secundaria y la frase principal, bueno, en base a la frase principal. Y está también la otra frase que es por justificación. Este tipo de frases contienen razones o argumentos que apoyan la afirmación establecida en la frase principal. Es parecida a la frase de contraste. Ayudan a su mejor comprensión en el sentido de que una sola idea se entiende más profundamente en la medida que conocemos mejor cuáles son los fundamentos lógicos o racionales que la sostienen y apoyan. En sí, estas son las cuatro formas secundarias, cuatro formas de desarrollar una frase secundaria. A continuación les leeré un párrafo que contiene todas las diversas formas de ejecutar una idea secundaria. Dice, cualquiera que sea, el autor es Alexis Carrel. Dice, cualquiera que sean nuestras penas o nuestras alegrías y la agitación del mundo, nuestros órganos apenas si varían su ritmo interior. Los cambios químicos de las células y de los humores continúan imperturbables. La sangre late en las arterias y corre a una velocidad casi constante por los innumerables capilares de los tejidos. Existe una notable diferencia entre la regularidad de los fenómenos que se producen dentro de nuestro cuerpo y la extraordinaria variabilidad de nuestro medio ambiente. Nuestros estados orgánicos son muy estables, pero su estabilidad no equivale a un estado de reposo o de equilibrio. Se debe, por el contrario, a la incesante actividad de todo el organismo. Para mantener la constancia de la composición de la sangre y la regularidad de su circulación se requiere un número inmenso de procesos fisiológicos. La tranquilidad de los tejidos está asegurada por medio de los esfuerzos convergentes de todos los sistemas funcionales. Y cuanto más violenta e irregular es nuestra vida, mayores son estos esfuerzos, porque la brutalidad de estas relaciones con el mundo cósmico no debe nunca tumbar la paz de las células y de los humores de nuestro mundo interior. En este párrafo no existe una palabra única que se repita a lo largo de las distintas frases, como pudimos ver ahorita que lo leí, pero sí podemos observar la presencia de varias palabras semejantes que desempeñan el papel de palabras denominantes y que apuntan a un mismo objeto o tema fundamental. Ritmo, imperturbables, constante, regularidad, estables, estabilidad, reposo, equilibrio, constancia, tranquilidad. ¿Cuál es la frase que el autor hace la afirmación más general sobre la palabra o tema dominante? Quizás usted ya la haya descubierto, es la primera. Nuestras penas y nuestras alegrías y la agitación del mundo, nuestros órganos apenas si varían su ritmo interior. Esa es en sí la frase principal de la que las demás frases se acentúan para explicarla, por decirlo así. Espérame que... por ejemplo, vamos a poner varios ejemplos para reforzar lo que anteriormente dijimos. Dice, una se repite en la misma idea principal, como por ejemplo los cambios químicos de las células y de los humores continúan imperturbables. Eso es lo que se dijo al principio en la frase principal. Otros ejemplos son, la sangre late en las arterias y corre a una velocidad casi constante por los innumerables capilares o tejidos. En ese caso es un ejemplo, o sea, por decirlo así, es como una explicación biológica de lo que pasa en realidad o de lo que significa la frase principal. Y contiene comparación también. Aquí hay una frase que dice, existe una notable diferencia entre la regularidad de los fenómenos que se producen dentro de nuestro cuerpo y la extraordinaria variabilidad de nuestro medio ambiente. O sea, hay una comparación entre nuestro organismo y lo que pasa externamente. A eso es lo que se trata. Pero eso en sí hace comparación a lo primero, porque lo primero dice que no hay cambios biológicos cuando se ocurre algún tema o alguna situación fuera de nuestro cuerpo. Y aquí dice que sí puede ocurrir eso. De nuevo en la idea principal, como es el párrafo, nuestros estados orgánicos son muy estables. O sea, es como es algo que respalda y refuta.
o rechazan una falsa idea de lo que es el ritmo anterior. Pero su estabilidad no equivale a un estado de reposo o de equilibrio, o expone su verdadera causa. Se debe, por el contrario, dice el párrafo, a la incesante actividad de todo el organismo, o indican los medios que aseguran la tranquilidad del ritmo. El párrafo dice: para mantener la constancia de la composición de la sangre y la regularidad de su circulación, se requiere un número inmenso de procesos fisiológicos. La tranquilidad de los tejidos está asegurada por medio de los esfuerzos convergentes de todos los sistemas funcionales. O hacen una comparación. Dice el párrafo: en cuanto más violenta e irregular es nuestra vida, mayores son estos esfuerzos. Otro punto: o exponen de nuevo la idea principal, haciendo resaltar su carácter básico dentro de la vida orgánica. Dice el párrafo: porque la brutalidad de nuestras relaciones con el mundo cósmico no debe nunca turbar la paz de las células y de los humores de nuestro interior. Como podrán denotar, en todo el párrafo se dan los diferentes tipos de cómo dar ideas principales, ideas secundarias. Habla por contraste, como lo habíamos mencionado anteriormente. Habla por... Por eso es importante aprender a captar tanto la idea principal como también a captar la idea principal a partir de las frases secundarias. Dice: esto lo podrá hacer cada vez con más eficacia, en la medida en que capte con más rapidez la idea central, y que le baste una simple mirada para adivinar en qué sentido amplía esta idea central cada una de las frases secundarias. Para esto, desde luego, existe un entrenamiento metódico y constante. Es preciso ejercitarse en el examen de muchos y diversos párrafos para dominar perfectamente esta técnica. No hay que desanimarse por el pequeño esfuerzo inicial que esto supone, pues queda ampliamente compensado por el ahorro de tiempo y por el extraordinario aumento de comprensión que este entrenamiento trae consigo. Como por ejemplo, no sé si ustedes se han fijado que cuando nosotros leemos, tenemos que leer 2 veces una frase, porque tal vez no entendemos tanto el significado de las palabras como la frase en sí. Quedamos como ¿qué pasa? O sea, ¿qué se entiende? Porque tal vez hay puntos, hay comas, y tenemos que volver a releer todo, ya que no estamos familiarizados con las frases y las diferentes composiciones de las oraciones. Por eso, en conclusión, en este informe hemos aprendido a identificar tanto la frase principal como las ideas secundarias, tanto a ver las distintas formas de construir una frase secundaria y de cómo identificar una frase principal, de cómo saber a raíz del contenido lo que significa en realidad el tema. Esta es la idea. Dice: como podemos leer en el informe, profundizamos sobre la comprobación de la frase principal, que ya lo hicimos a través de ejemplos que les leí anteriormente y sus diferentes formas, guiándonos por las reglas que conlleva al final. Debemos entender que la frase principal es de suma importancia en el texto, ya que sin él queda truncado e incompleto el párrafo.